¿En qué creemos? Creemos en un solo Dios infinitamente perfecto que existe enteramente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia son las escrituras inspiradas por Dios y son una revelación completa de su voluntad para la salvación de los hombres. Constituyen la única regla divina de la fe y la práctica cristiana. La Iglesia somos todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos sido redimidos por su sangre y nacidos de nuevo para la obra del Espíritu Santo. La gran comisión es el mandamiento de Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Somos la Iglesia Cristiana Evangélica Alianza Maranata en Loja. Bienvenidos. Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gozo inmenso volvernos a encontrar por medio de este medio, rogándole a nuestro Dios que nos siga protegiendo con su gran misericordia. Los invito a orar, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por este día, Señor, por la vida, por la salud, por el trabajo y por todas las bendiciones que tú día a día nos mandas, Señor. Queremos rogarte en esta mañana que perdones nuestros pecados, que limpies nuestra conciencia, nuestro corazón, para que podamos, Señor, recibir este alimento espiritual en esta mañana con un corazón limpio, Señor, y que luego de escuchar podamos ponerlo en práctica, bendito Dios. Te rogamos también, Señor, que apresures, Señor, a todos los hermanos que todavía no se conectan, bendito Padre, para que puedan estar a tiempo, Señor, en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Isaías 25:1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Una bendición es adorar el nombre de nuestro Dios, por lo que les animo en este momento a exaltar su nombre. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches y aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí.
de Dios. Aquí estoy, mi Dios, quiero hacer tu voluntad, quiero servirte, mi Dios, aunque débil soy, porque tú me diste la vida, me diste el amor, me diste la verdad, y quiero saber más de ti. Colaboradores de Dios, colaboradores de Dios, y yo sé que tú eso quieres de mí. Quiero servirte, mi Dios, aunque débil soy, porque tú me diste la vida, me diste el amor, me diste la verdad, y quiero saber más de ti. Enséñame, enséñame a ser ejemplo a los demás, a exhortar en amor, en palabra, conducta y fe. En palabra, conducta y fe. Qué hermoso es alabar al Señor con estos cánticos. Mi corazón se llena de gozo y espero que el corazón de ustedes también esté lleno de gozo. Y así hemos preparado nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios. El mensaje para este día es: la mies es mucha. Invitamos a nuestro pastor César Parrales. Saludos una vez más, mis queridos hermanos y amigos que están conectados a través de esta plataforma. Qué placer volvernos a encontrar, y les invito a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 9 del versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obrero a su mies. Oremos. Todopoderoso, grande, fuerte y eterno, tú que tienes el control de todas las cosas, que produces en la vida de cada ser humano el querer como el hacer, ponemos este tiempo en tus manos, que tú nos des la fortaleza para seguir adelante. Guarda a cada uno de los amigos y familiares de nuestra congregación y de aquellos que nos siguen por medio de estas redes sociales. Padre, en este tiempo te ruego que mediante la guía de tu Espíritu Santo, tú nos des la fortaleza para aprender de tu palabra y también transmitirla. Guarda nuestro país, guarda nuestra ciudad y ayúdanos a seguir fieles a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hablaremos en este tiempo
la mies es mucha. Cuando se coloca un anuncio en la radio, televisión, periódico o en las redes sociales como el Facebook, y se escribe lo siguiente o se pone un tag allí de lo siguiente: se necesita una persona para ejercer el cargo de gerente de una empresa, por favor enviar los datos a la siguiente dirección. Lo sorprendente de todo esto es que muchísimas personas van a dejar sus carpetas con sus respectivos currículum de que sí están aptos para ejercer este cargo. Se toman la mejor foto, el mejor perfil, buscan las mejores recomendaciones, que no está mal. Y van y hacen una carpeta muy simpática, muy bonita, y le entregan a tiempo a la dirección que les fue proporcionada anteriormente. Pero cuando se coloca un anuncio para servir al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, nadie quiere dar los datos necesarios. Como que decir su segundo nombre se complica, como que decir su segundo apellido probablemente se complique. Decirles cuáles son sus habilidades no las quieren manifestar. Y es importante que nosotros analicemos este asunto a través de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso le invito a meditar en la palabra en Mateo capítulo 9, del verso 35 al 38, como lo dije anteriormente. La mies es mucha. La pregunta es, ¿qué es la mies? La mies son las personas que están listas para recibir a Jesús como el Salvador personal de sus vidas, que van a escuchar un llamado, que van a estar alertas a ese toque especial que el Espíritu Santo le va a dar, dependiendo de la circunstancia exclusiva de cada persona. La palabra del Señor en el verso 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y prácticamente esa es la mies. La mies del Señor Jesús es la cosecha, en otras palabras. Es el fruto de la compasión del Señor Jesús por las personas que tienen una necesidad física y espiritual. O si no, recuerde ese texto que nosotros lo conocemos de memoria, que dice la palabra del Señor en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra en el verso 35 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando y sanando todo tipo de enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esa es la mies. La mies son las personas que están en nuestro derredor, que están dentro y fuera de nuestro país, que están en cualquier lugar necesitadas de escuchar la palabra de Dios. La mies tiene el sugerimiento o tiene la connotación de ganar almas para el Señor Jesucristo. Es decir, los pescadores de hombres, como el Señor le dijo en Mateo capítulo 4, si me ayuda buscando para leer juntos, mi hermano y amigo, en Mateo capítulo 4, el verso 19, dice la palabra del Señor. Y les dijo, Jesús dice, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esa es la idea central en cuanto a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que nosotros vayamos en busca de esa mies. El verso 37 dice, de Mateo 9, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Si usted se despega un momentito y hace una visión de su derredor por unos segundos, se va a dar cuenta que hay mucha gente que necesita del Señor. Y no nos vayamos tan lejos, porque nuestros familiares necesitan del Señor. En estos tiempos de pandemia, estos tiempos difíciles, la mies está allí.
La mies está cerca y nosotros necesitamos proclamar el Evangelio del Señor y tenemos que hacerlo con convicción, tenemos que hacerlo con dedicación. Y la palabra del Señor nos dice que la mies es mucha. La mies es alegría, mi hermano. La mies produce un gozo cuando vemos que esa persona busca de la presencia del Dios Todopoderoso. La mies es alegría. Por la mies, y quiero que vaya a Isaías 9:3 para que lea conmigo qué produce esa mies cuando busca de la presencia del Señor. Cuando alguien le habla y esa mies acepta. En Isaías 9:3, quiero que por favor lo leamos. Mire lo que dice. Isaías 9:3. Multiplicaste la gente, tremendo dice. Multiplicaste la gente y dice más adelante, y aumentaste la alegría. Por eso dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y dice más adelante, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La mies produce algo espectacular cuando el Espíritu Santo toca sus vidas. Y nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio y dejar como una obra excepcional que Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Por cierto que lo ha hecho. Le ha perdonado sus pecados, me ha perdonado mis pecados y desea perdonar al resto. Y usted conoce que el anhelo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y nos habla claramente, la mies es mucha. Por medio de esa mies dice, multiplicaste la gente, multiplicaste tu pueblo. Nosotros que no éramos, pero por su misericordia ahora somos parte de su pueblo. Y mis hermanos, esa es la mies. La mies está cerca. Como dice la palabra del Señor que leímos hace un momento, dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y nosotros podemos recorrer muchos lugares porque la mies está lista. Está presta para escuchar el Evangelio de salvación. Vamos a Mateo 9:37 dice. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Como les dije al inicio, muchos se apuntan y dicen que están aptos, capacitados para ejercer una parte gerencial o ese trabajo. Están aptos, a pesar de que a veces no lo están. Pero proclaman con sus currículum que sí lo pueden hacer. Y el Señor nos está diciendo que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Quién quiere dejarlo cómodo para servir al Señor? Sí, me refiero al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿usted, mi hermano, usted y yo estamos dispuestos a dejar esa comodidad para servirle al Señor? ¿Quién está dispuesto en este tiempo a ser el obrero que Dios está llamando? Dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y el Señor está haciendo un llamado. Y el llamado es especial. El llamado es individual. Y le está diciendo, ¿quién quiere ser mi obrero? ¿Quién quiere presentarse delante de mí? El joven rico en Lucas capítulo 18, si usted tiene la amabilidad, mi hermano, como siempre, de buscar Lucas capítulo 18. Y es un relato muy, muy conocido. Y va a darse cuenta que este joven, como le dije, tenía muchísimas posesiones desde el verso 18 en adelante. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, y dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, que este joven tenía un currículum impecable, ¿verdad? Y dice, él dijo, Jesús oyendo esto, el verso 22 le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y dice el verso 23 que entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. En otras palabras, el Señor le hace un llamado y le dice, joven, ¿quieres ser tú mi obrero? Y el joven rico dice que se fue muy triste porque no quiso aceptarlo, porque él quería seguir ejerciendo posiblemente su gerencia en otro campo. Pero el Señor le estaba haciendo un llamado especial y le decía, yo quiero que tú seas mi obrero. Y dice la palabra que se fue muy triste. Tal vez se parece a nuestra propia historia, que el Señor nos está diciendo, yo quiero que tú seas mi obrero. Y la respuesta nuestra siempre se esquiva. Cuando el Señor nos dice eso, no presentamos nuestra carpeta y le decimos, Señor, yo estoy apto para hacerlo. El joven rico se fue muy triste. La historia del joven rico se parece a la nuestra. En muchas ocasiones nos vamos tristes porque no queremos dejar algo para servir a Dios. Y en este tiempo estamos listos, o deberíamos, estar listos para proclamar el evangelio de salvación. Debemos dejarlo todo por servir a Cristo. Yo no estoy diciendo que deje botado su trabajo, que deje botado sus cosas. Lo que le estoy tratando de decir por medio de la palabra es que aún así podemos ser los buenos obreros que el Señor quiere que nosotros seamos. El Señor nos dice, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. En Mateo capítulo 20 el Señor nos da una enseñanza tremenda. Y creo que a nosotros nos va a mover nuestra parte íntima. En Mateo capítulo 20, el verso 28, búsquelo por favor. Mateo 20, 28, mire lo que dice la palabra de Dios. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿No le llama la atención esto? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. El Señor Jesús se bajó de los lugares celestiales, dejó su comodidad y Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y esa es la esencia del Señor Jesucristo. Nuestra esencia es para servir. ¿Estamos dispuestos, mis queridos hermanos y amigos, a ser esos obreros que el Señor quiere? A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y los obreros aquí no tienen que ser exclusivamente los pastores ni líderes. Aquí los obreros son todos aquellos, escúcheme, los obreros son todos aquellos que alguna vez fueron redimidos, que sus pecados fueron perdonados por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Jesús perdonó tus pecados? Si Jesús lo perdonó, si Jesús perdonó tus pecados, si perdonó los míos, entonces debemos estar listos para ser los obreros del Dios vivo y verdadero. Y es importante que nosotros tengamos muy en claro, es indudable que faltan obreros para que vayan a recoger la mies. Por eso es necesario que reflexionemos y aceptemos el llamado que nuestro Dios Todopoderoso nos está haciendo por medio de su palabra. ¿Cuántas veces hemos despreciado esta oportunidad bella, grandiosa, de proclamar el evangelio de salvación? ¿Cuánta gente se ha perdido por causa de que en muchas acciones no hemos abierto nuestra boca, no hemos proclamado que Jesús es el Señor, no hemos proclamado que Cristo es el Redentor? Hermanos, es tiempo
de ponernos delante de la presencia del Señor y reconocer que a veces perdemos tiempo en muchas áreas y no queremos invertir en el reino de Dios. Y es importante, mi hermano, como le dije hace unos segundos, que nosotros meditemos exclusivamente en esto. ¿Está dispuesto a ser ese obrero que Dios nos está diciendo? Es hora, mis hermanos. Es hora de hacerlo por la gracia del Señor. Dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Quiero que me acompañe al versículo 38 de Mateo capítulo 9, donde hablaremos el segundo punto. ¿Qué nos pide nuestro Dios? Ahí en el verso 38. Y note lo que dice la palabra de Dios. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor nos está diciendo claramente en su palabra que lo que Él quiere es que nosotros roguemos por esos obreros que Dios necesita para que nosotros proclamemos del Evangelio de salvación. Obreros que se postren delante de Dios. Dios anhela que esos obreros sean como lo relata en Hechos, capítulo 9, verso 6, donde veíamos un principio en la palabra del Señor, donde vemos lo que el Señor anhela de cada ser humano. Si usted busca en Hechos, capítulo 9, ve la conversión de Saulo, que posteriormente se llamará Pablo. Dice la palabra del Señor desde el verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el verso 6 dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Inmediatamente después de la conversión de cada creyente, una de las preguntas que tendríamos que hacerle a nuestro Dios es, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, le estaríamos diciendo, úsame en lo que yo pueda ser útil. Y el Señor nos está llamando, dice, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor nos está llamando de una u otra manera. Siempre nos ha llamado a proclamar el Evangelio de salvación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros como buenos creyentes, como buenos hijos de Dios, Señor, úsame en el lugar que tú crees que puedo hacerlo. Obreros, Dios quiere obreros valientes, que soporten las aflicciones, que soporten los tropiezos sin negar la deidad de Dios, que en medio de esas adversidades puedan proclamar que Jesús es el Señor. Mateo capítulo 5, verso 11, permítame leerles. Mateo 5, 11, mire lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurados sois, qué tremendo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque así persiguieron a los obreros anteriormente. Y el Señor nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dios anhela que los obreros sean personas valientes, que soporten las aflicciones, que en medio de eso proclamen que Jesús es el Señor. Dios está llamando. Y esos obreros lo podemos encontrar
en medio de la iglesia. Esos obreros son aquellos, como les dije hace un momento, aquellos que han decidido seguir a Cristo Jesús. También el Señor anhela esos obreros que no se desvíen sus miradas por ningún motivo hacia las cosas inmundas. Anhela que esos obreros no se enreden en las cosas de la vida. Que los obreros sean aquellos que no pierdan el objetivo por el cual fueron llamados. Y el objetivo nuestro es que podamos proclamar el evangelio de salvación. El objetivo de todo creyente, bueno, Dios ya lo dijo. Por tanto, id por todo el mundo a predicar el evangelio. Predicar ese evangelio de perdón de pecados, ese evangelio de arrepentimiento, ese evangelio que transforma. En Nehemías vemos un relato muy interesante. En Nehemías capítulo 6, el verso 3, por favor. Cuando Nehemías estaba en una labor muy importante para el pueblo, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Porque lo estaban molestando, porque lo estaban calumniando y querían que dejara esas cosas. Y Nehemías le dice: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Y dice más adelante, porque Sanballat quería que se reúna con Nehemías. Le decía: ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Sí, mas ellos habían pensado hacerle mal a Nehemías. Y es interesante lo que Nehemías le dice. Yo les envié mensajeros, le dice: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Y dice el verso 4, por favor, más adelante dice: dejándolo yo para ir a vosotros. Y el 4 dice: y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Es decir, que Dios anhela obreros que no desvíen su mirada. Obreros que tengan la interés de decir: yo a esas cosas no me dedico. Yo me dedico a proclamar el evangelio de salvación. Mi trabajo, mi profesión es para honrar, para anunciar. En mi casa, las amas de casa que están con sus quehaceres diarios pueden proclamar allí que Jesús es el Señor. El niño, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, todos fuimos llamados a proclamar el evangelio de salvación. Y el Señor quiere que nuestro objetivo, que nuestra mirada nunca se desvíe. Que nuestra mirada siempre tenga el objetivo claro a lo cual fuimos llamados, a proclamar el evangelio de salvación. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor nos está diciendo: yo quiero obreros valientes que no desvíen su mirada del objetivo claro de proclamar el evangelio de salvación. El obrero del Señor nunca se distrae, nunca pierde su objetivo. Por eso es importante que roguemos por obreros para que proclamen el evangelio. Aunque usted sea ese obrero, aunque usted no crea que lo puede ser, Dios lo está llamando. Aunque usted saque esa excusa como Moisés, que no podía hablar, aunque saque cualquier tipo de excusa, el Señor le está diciendo: yo quiero que tú seas mi obrero. No es que el Señor necesite muchísimo, no. Somos nosotros los que necesitamos proclamar, somos nosotros los llamados a proclamar el evangelio de salvación. Somos nosotros los que tenemos que darle cuenta al Rey cuando Él nos llame a su presencia. La pregunta sería, si volvemos a Mateo capítulo 9, el verso 25 al 38, allí en nuestro texto base. La pregunta sería: ¿qué debemos hacer nosotros como hijos y congregación? La pregunta sería, si la personalizamos:
¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer la iglesia? Servir como buenos obreros del Evangelio. Debemos de servirle al Señor con temor, con temblor. Así lo declaran las Sagradas Escrituras. Que tengamos ese entusiasmo de ser esos obreros dignos de proclamar el Evangelio de salvación. Esos obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Esos obreros que cada vez que abren su boca pueden decir: bendito eres, Jehová de los ejércitos. El Salmos 2:11, por favor, y es un salmo muy precioso. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. A ver, vamos todos juntos, por favor. Allí donde usted está. Vamos, por favor. Mire este texto. Leámoslo con convicción. 2, 3. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y dice el verso 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Por eso es que el apóstol Pablo decía: ay de mí, decía el apóstol Pablo, si no proclamar el Evangelio del Señor. Ay de nosotros si no anunciaremos. Y dice la palabra de aquí del Señor en este texto: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Vamos, tenemos que servirle al Señor, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, servirle como buenos obreros, que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que proclama el Evangelio de salvación. Que el servicio que nosotros hagamos sea con mucha alegría, recordando siempre de dónde fuimos rescatados. Al recordar de dónde nos sacó el Señor, de verdad que nos da alegría. Al recordar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, yo no sé si a usted le mueve algo, pero me da mucha alegría de saber, y nos debe dar mucha alegría, que el Señor nos sacó del pozo cenagoso para darnos una vida en abundancia. Y cada vez que nosotros recordemos de dónde el Señor nos sacó, debe de haber una inmensa alegría, un gozo que a veces no se puede decirlo, un gozo tremendo, porque Cristo perdonó nuestros pecados, porque Cristo me transformó. Si yo recibí alegría, dice la palabra, que lo que hemos recibido, si recibiste de gracia, darlo de gracia. ¿Y cómo no transmitir esa alegría cuando Cristo ha perdonado mis pecados? ¿Cómo no transmitirlo, mis queridos hermanos? Por eso el Señor nos está diciendo en el Salmo 100, verso 2, por favor, en el Salmo 100, verso 2, la palabra del Señor dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Note lo que dice la palabra del Dios vivo y verdadero. Servir a Jehová, dice, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuántos alegres hay en este momento? A ver, ¿está contento con lo que Dios nos ha dado? Y creo que escucho un fuerte amén. Entonces, Dios le está diciendo: ese obrero lo necesito. El obrero del Señor nunca se distrae, como le dije hace un momento. Nunca se distrae. Nunca. La mies necesita obreros que sirvan de común consentimiento. De común consentimiento, de acuerdo con lo que Dios establece en su palabra. Y quiero que usted me acompañe a un libro que tal vez es muy poco leído, por favor. En Sofonías, capítulo 3, verso 9. El Señor Jesús había profetizado por medio de sus profetas, y dice que era el mensaje a las naciones. Y vea el verso 9 del capítulo 3 de Sofonía. Dice la palabra del Señor. Escuche, o léalo conmigo. En aquel tiempo devolveré
yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Y aquí lo interesante, para que les sirvan de común consentimiento. Dice, para que les sirvan de común consentimiento. El Señor anhela obreros para esa mies que es mucha, pero esos obreros que estén en común consentimiento, en común acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Que no discuta el llamado, sino que se esfuerce en proclamar el evangelio de salvación. Es decir, que pueda estar lleno de humildad y obediencia, porque la tarea única es glorificar el nombre de Dios. Hermanos, se necesitan obreros como hombres, mujeres y niños que sus vidas hayan sido rescatadas del pecado, que usen sus dones, que usen sus talentos para proclamar el evangelio de salvación. Hermano, sí, a ti, mi hermano, ¿aceptas el reto? Sí, ¿aceptas el reto, mi hermano? ¿Aceptas ese llamado que Dios te está haciendo? ¿O el llamado que Dios nos está haciendo? Si lo aceptas, bienvenido obrero del Señor. La mies es mucha y hay mucho por hacer en el nombre del Señor. Olvidémonos del currículum. Dios pagó el precio y perdonó nuestros pecados. Y es lo que necesitamos para ser buenos obreros del Señor. No necesitamos hacer la carpeta. Dios ya conoce nuestra vida, conoce nuestra fortaleza, conoce nuestras debilidades. Y en nuestras debilidades el Señor siempre nos ha ayudado. Quiero terminar leyendo Mateo capítulo 25, por favor, si me ayudan, por favor. Mateo 25. Y quiero leer desde el verso 34 en adelante, por favor. Si podemos leer Mateo 25 del 34 en adelante. Dice la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey, escucha, y respondiendo el rey les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, es decir, a la mies más pequeño, a mí lo hiciste. Y dice la palabra del Señor: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y el verso 44 dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Qué precioso texto, porque nos anima a que nosotros podamos proclamar el evangelio de salvación. ¿Y a quién está animando? A todos los obreros,
de Dios. ¿Y quiénes son esos obreros? Creo que lo hemos repetido varias veces. Todos aquellos que hayan sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Y usted, mi hermano, ha sido perdonado, ¿verdad? Entonces el Señor le está diciendo, ven, necesito ese obrero, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y qué bendición ser obrero de Dios. ¿Cuántos quieren presentarse delante de Dios? Ya le dije, el currículum ya está, ya Dios lo conoce. Solo necesitamos decir, yo quiero, Señor, yo quiero ser ese obrero digno de proclamar tu evangelio. Que este llamado que Dios nos está haciendo sea un llamado único y exclusivo para honrar el nombre del Señor. Yo le animo en este tiempo, mi hermano y mi amigo, yo le animo a que podamos tomar de lo que Dios nos ha dado, porque afuera, la mies es mucha. Y a veces hemos perdido el tiempo, hemos perdido mucho tiempo en otras cosas, pero creo que es el tiempo de decirle al Señor, yo quiero ser ese obrero fiel y digno de proclamar tu evangelio. Amén. Padre, muchas gracias, porque tú nos has hablado por medio de tu palabra. Tú eres el que nos has dicho que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y Padre, rogamos, te pedimos en este tiempo que tú toques cada uno de nuestros corazones. Señor, envía obreros a tu mies. Que cada uno de nosotros, los presentes, los que están conectados por medio de estas redes sociales, podamos decir, acepto ser obrero tuyo, Señor. Y usted puede orar allí donde se encuentra y decirle, Señor, yo quiero ser tu obrero, yo quiero ser tu obrera. No importa si eres niño, adolescente, joven, adulto o anciano, no importa. El deseo grande de los ángeles es proclamar el evangelio, pero Dios no le dio esa bendición a ellos, sino que nos la dio a nosotros. Y somos sus hijos, los llamados a decir, yo quiero ser un obrero tuyo. Guarda nuestra congregación, guarda a cada uno de los hermanos, y que podamos estar claros en que somos llamados para ir en busca de esa mies, para proclamar el evangelio de salvación, y el Espíritu Santo hará la obra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Oh Señor, la mies es mucha, los obreros pocos son. Heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, dame compasión para las almas. Heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, dame compasión para las almas. Misionero soy de ti, mi Señor, dame más amor para las almas. Me escogiste tú y aquí estoy. Úsame, Señor, en tu labor. Úsame,
que pasar, pero el Señor me esforzará, valor me dará y no desmayaré, pero el Señor me esforzará, valor me dará y no desmayaré. Misionero soy de ti, mi Señor, dame más amor para las almas, me escogiste tú y aquí estoy, úsame, Señor, en tu labor, úsame, Señor, en tu labor. Jesucristo pronto viene, ya los campos están blancos. Lléname, Señor, de tu Espíritu para cumplir la gran comisión. Lléname, Señor, de tu Espíritu para cumplir la gran comisión. Misionero soy de ti, mi Señor, dame más amor para las almas, me escogiste tú y aquí estoy, úsame, Señor, en tu labor, úsame, Señor, en tu labor. Ustedes, hermanos, han escuchado la palabra de hoy y hemos aprendido que la obra del Señor no es solo para nuestro pastor y no es solo para nuestros líderes aquí en nuestra iglesia. La obra del Señor es para todos ustedes. Debemos empezar a predicar el Evangelio cuando usted está en su casa, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está viajando, cuando usted va en todo lugar. Es allá donde tenemos nosotros que empezar a predicar el Evangelio a todas esas personas que no conocen. Solo así podemos nosotros lograr dar un paso más y cada día avanzar más en la obra del Señor. Si no nos animamos, hermanos, a hablarle a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ¿cuándo lo vamos a hacer? Hoy, mi hermano, hoy es el día de poder comunicarnos y enseñarles la palabra de Dios a todos nuestros amigos y a todos nuestros seres queridos. Los invito a orar. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual que tú nos has brindado en este día, bendito Dios. Te pedimos y te rogamos, Señor, que pongas ese sentir en cada uno de nosotros para poder hablar y testificar lo que tú haces o has hecho en nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, quítanos esa timidez, ese miedo que a veces nos arropa, Señor bendito, y que no podemos hablar. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Queremos hacerlo, bendito Padre, pero a veces no lo podemos hacer solo. Te rogamos, Señor, que
tú nos bendigas, nos ayudes, que pongas ese sentir y que pongas también las palabras en nuestra boca para poder expresarnos y así poder llevar el evangelio tuyo a todo lado donde uno vaya, bendito Dios. Queremos también en esta mañana pedirte por todos los amigos y hermanos que están conectados, Señor, y que nos están escuchando, que tú los bendigas también grandemente, bendito Dios. Cuídalos, Señor, protégelos, Señor, y anímalos, bendito Padre, a que podamos seguir siempre adelante en tu obra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se olviden, hermanos, de seguirnos en nuestras redes sociales. Que Dios me los bendiga y hasta pronto.